¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Silas González y estamos aquí de nuevo en el blog Amanecer. Este es el último video de la serie que hemos estado trabajando sobre historia de la mística cristiana. Este es un video, por decirlo así, extra, que ya lo anunciaba en el video pasado, que abordamos en el video pasado la mística del siglo, la mística en tiempos modernos, siglo XIX y XX. Y como hemos estado siguiendo hasta este momento el libro de Hilda Graeff de Historia de la Mística, ella, pues bueno, es un libro de los 60, obviamente llega hasta allí, y ahora que estamos 2024, pues claramente tenemos pues bastantes años de distancia frente a este libro en dos sentidos. Uno, pues que tenemos más información, no solamente de místicos y místicas o de movimientos o acontecimientos que han pasado en estos 60 años, sino que también tenemos información que nos lleva a reinterpretar muchas de las hipótesis de Hilda Graeff. Por eso yo también fui abonando comentarios personales, otros datos que podían complementar todos los argumentos y la exposición. Este video pues pretende ser una pequeña continuación, un colofón de esta historia de la mística, pero como no estamos aquí siguiendo ningún guión ni ningún material en específico, pues va a ser muy somero, muy opiniones personales y muy en corto, ¿no? No podremos profundizar en ninguno de los ni personajes que vamos a hablar, ni nada por el estilo, sino que simplemente pues diremos algunas palabras de por dónde puede ir la mística en estas épocas, ¿no? Entonces, pues bueno, terminamos el video pasado más o menos en los 60 y mencionaba que pues obviamente Hilda Graeff pues hace una selección muy a su estilo, muy a su interés de místicos y místicas. Yo creo que el siglo XX y más el siglo XXI da, incluso hablando de mística cristiana, la posibilidad de reconocer personajes místicos que se salen un poco de la estructura un poquito más conservadora, católica de la santidad que asume sobre todo Hilda Graeff. Yo mencionaba que incluso ya en el siglo XIX, yo si hubiera hecho esa historia recuperaría a personajes como el propio León Tolstoy, a Gustav Landauer, que lo hemos trabajado bastante en varios espacios también aquí en el blog Amanecer. Recuperaría a personajes como Lanza del Basto, discípulo de Gandhi, y que para mí pues es también uno de los grandes místicos del siglo ya XX. Pero también, si bien Hilda sí recupera a Teresita de Lisieux y a Sor Isabel de la Trinidad, faltaría obviamente recuperar a Edith Stein, una filósofa mística bastante importante, también carmelita, por eso la menciono junto con Teresita y Sor Isabel. Pero pues faltarían a su vez dos místicas fundamentales, digamos de la primera mitad del siglo XX, que son Simone Weil, una mística también filósofa, crítica, que muere también joven, que le toca pues la Segunda Guerra Mundial, y en ese mismo esquema a Etty Hillesum, una judía de nacimiento, de familia no practicante, que poco a poco va experimentando una suerte de conversión hacia una vida espiritual profunda, en donde dialoga de alguna manera con el cristianismo sin jamás tener una conversión canónica, por decirlo así. Mismo caso Simone Weil, quien nunca se va a bautizar, incluso abiertamente se niega a hacerlo. Ambas también mueren jóvenes, en el caso de Simone Weil saliendo, digamos, de Europa, y digamos, o sea, fuera de su territorio francés donde ella había nacido y donde se había desempeñado, y en el caso de Etty Hillesum, ella muere pues en un campo de concentración nazi. Entonces hay más personajes todavía, ¿no? La primera mitad. De hecho, alguien que yo rescataría también como una pensadora mística y que les recomiendo mucho explorar su pensamiento es Evelyn Underhill, otra gran, ella quizás más conocida como alguien que teorizó sobre la mística, tiene un libro bastante grande, o sea, bastante bien trabajado sobre la mística, y otros más cortos, pero igualmente profundos, pero quienes se acercan a su obra se puede reconocer que ella misma tenía una vida mística profunda.
Pero si ya pasamos a la segunda mitad del siglo XX, en donde también podemos encontrar quizás ya a Lanza del Basto, siendo él ya un poco más reconocido en aquel momento, pero también encontramos toda la filosofía incluso de la posguerra, un giro teológico y místico, por ejemplo, en la parte filosófica, concretamente en la fenomenología francesa, y surgen personajes como Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, Michel Henry, ¿no? Toda una serie de filósofos, pero que su pensamiento dialoga mucho con esta dimensión de la mística. Mencionaba a Hilda Graef, así como meramente al final a Thomas Merton, a ella pues en el momento de redacción de este libro, pues no le tocó, digamos, todavía como un Merton ya consolidado, o sea, porque pues si bien fue famoso en vida, pues también se ha ido recuperando más después. Thomas Merton también, un gran ejemplo, además que va encarnando la mística moderna y una mística del porvenir. Aquí dejo un poco los personajes para pasar a unos de las líneas que yo considero como importantes en esta mística. Estamos claramente hacia un cambio de época, pasaron las dos guerras mundiales, estamos ante la caída de los grandes relatos de la modernidad, estamos ante la creación de una nueva política internacional, la geopolítica ya es otra, ¿no? Los grandes poderes cambiaron, Estados Unidos entra a la escena internacional como el titán, ¿no? de la época, Europa está reconstruyéndose literalmente después de una guerra, grandes potencias como lo fue Japón, que perdía la guerra, va a tardar algunos años en volver a echar a andar y convertirse en potencia. América Latina está pasando por toda en los procesos también de liberación a partir de la teología de la liberación. Surge el pensamiento decolonial, surge el pensamiento postcolonial. Hay independencias en otros lados del mundo, particularmente en Asia y en África. En América ya habían sido más en el siglo pasado, en el siglo XIX. Es una época, por lo tanto, que así como en el siglo XIX fue el movimiento del romanticismo, en los años 60 del siglo XX fue pues, el gran movimiento de queremos cambiarlo todos, movimientos estudiantiles, el surgimiento de la New Age, del movimiento hippie. Hay un florecimiento y reflorecimiento de toda la dimensión espiritual y la revaloración de todo eso. Nace la psicología transpersonal, se vuelve el boom de los antiógenos, Oriente llega a Estados Unidos y a Inglaterra sobre todo, pero a Estados Unidos, grandes personajes, ¿no? Como ya habían llegado en el siglo XIX, como Swami Vivekananda, etcétera, pero llegan algunos como Yogi Bayan, que va a ser el fundador de la yoga Kundalini, o Sri Bhaktivedanta Swami, el fundador de los más conocidos como los Hare Krishna, y hay otros que llegan a Estados Unidos y comienzan a hacer escuela, y entonces toda esta filosofía del yoga, del zen, con Suzuki, por ejemplo, ¿no? Que es el gran filósofo divulgador del Zen, ¿no? Japonés, que llega a Estados Unidos y se convierte en el gran divulgador del Zen, quien va a tener una fuerte relación con el propio Thomas Merton, y el mismo Merton con el Dalai Lama. Sucede todo el tema del Tíbet, entonces el budismo tibetano se expande y comienza a haber una época muy fecunda en el diálogo interreligioso. Un acontecimiento fundamental va a ser el Vaticano II, que se abre totalmente a otras experiencias espirituales, tanto a nivel ecuménico como interreligioso. Entonces yo me atrevería a decir que hay varias líneas, ¿no? En donde la mística se ve influida por pues estas notas propias ya de nuestra época, que me voy a atrever a catalogarla desde la posguerra hasta la actualidad, aunque podríamos decir que pues hay varios vaivenes, ¿no? Como la posguerra, después la era neoliberal, el siglo XXI, la gran crisis económica del 2008-2009, o sea, hay toda una serie de asuntos, pero yo me atrevería a decir que son básicamente las siguientes, que podrían haber más. Primero, pues toda la renovación que tuvo que ver con el Vaticano II, una iglesia abierta
o por lo menos en el papel, porque ya sabemos que de la primavera del Vaticano II, de Juan XXIII y Pablo VI, viene el gran invierno, como lo llamaba Karl Rahner, ¿no? El gran invierno eclesial con Juan Pablo II, que claro que, y con Ratzinger, que claro que hubo cuestiones bastante interesantes en todos los ámbitos, pero sí se echó para atrás, o sea, fueron muy cautelosos con el Vaticano II. Pero lo que sí es verdad es que pues desde entonces tenemos una iglesia cada vez, por lo menos en el Vaticano II y muchos movimientos dentro ya del cristianismo en general, que es la tradición que ahorita nos atañe, más abierta al mundo, que tiene que ver con desde la recuperación de las lenguas vernáculas, por un lado, o sea, la cultura moderna está cada vez más, o el cristianismo está cada vez más permeado de la cultura moderna, eso por un lado, donde incluye, por ejemplo, la ciencia, y entonces tenemos a otro de los grandes personajes que yo me atrevería a poner aquí como de los grandes místicos de esta época, que es Teilhard de Chardin, ¿no? Teilhard de Chardin, justamente pues este jesuita de una mística cósmica, y creo que esa es una de las grandes líneas, ¿no? Por un lado, el diálogo con la ciencia y por lo tanto la espiritualidad de todas las tradiciones, pero muy particularmente la cristiana también, va a tener un fuerte diálogo con la ciencia y la mística. Cada vez más pues hay estos estudios y incluso cuestiones de mutua fecundación entre la ciencia y la mística. Por otro lado, la ecología, que quizás yo me atrevería a decirlo como algo propio del siglo XXI, quizás menos del siglo XX, aunque aparecía, pero ya en el siglo XXI me atrevería a decir, junto con otras compañeras y compañeros, que la mística del siglo XXI o es ecoespiritual o no será, simplemente porque no hay posibilidades, citando esta famosa frase de Panikkar, que también la utilizaba mucho Karl Rahner, ¿no? De que el cristiano del siglo XXI o será místico o no será. Entonces tenemos esta impronta, ¿no? de la mística para nuestra época. Entonces, apertura a la modernidad, ciencia, ecología, yo llamaría también política, lucha de la liberación. Surge todo un compromiso ético-político, místico, con la teología de la liberación, grandes obras como Beber de tu propio pozo, de Gustavo Gutiérrez, o La mística de la liberación, que tiene que ver con, por ejemplo, las obras de José María Vigil, de Pedro Casaldáliga, que tenemos toda una reflexión en torno a la espiritualidad, a la mística, en clave liberadora, en clave del compromiso con los pobres de la historia, con los marginados. Entonces hay también como toda esta dimensión. Y también una que me parece muy importante, que es el diálogo interreligioso. Hoy por hoy la mística, la espiritualidad, si no está abierta a la mutua fecundación entre tradiciones, le va a ser muy pesado o muy complicado llevarlas adelante. Esto no apela al sincretismo, eso tendríamos que analizarlo aparte. Aquí en la mística cristiana pues podríamos reconocer a personajes como Bede Griffiths y los otros benedictinos que se fueron a la India y se convirtieron en swamis del Vedanta sin dejar de ser benedictinos, y cómo logran este diálogo interreligioso. Otro personaje importante en esta línea es Raymond Panikkar, quien tiene muchas obras sobre la mística, pero también sobre el diálogo interreligioso, el gran pionero. Otra personaje fundamental en esto es Ana María Schluter, esta monja de las mujeres de Betania, que se hace maestra zen a partir del diálogo que tiene también de enseñanza con el jesuita Enomiya Lasal, un jesuita que vive en Japón y que va a sobrevivir a la bomba atómica, y que Yamada Kumroshi, un maestro zen japonés budista, lo recibe, se hace Enomiya Lasal maestro zen, y se abre la posibilidad para que los cristianos practiquen zen auténtico sin un sincretismo que convierta un zen cristiano o un cristianismo zen, sino cristianos que practican zen, ¿no? Que es una cuestión diferente a los movimientos de la nueva era, que son esas, repito, necesitaríamos un análisis distinto, ¿no? Este es otro tipo de fenómeno que algunos le han llamado también el diálogo intrarreligioso, ¿no? Cuando se da lo que Ana María Schluter llama el bilingüismo espiritual, la posibilidad de moverse en dos tradiciones al mismo tiempo, pero justamente respetando los límites, y que cada una desde su arista interpela a la otra, ¿no? Panikkar solía decir que cuando se fue a la India se fue católico, y cuando regresó budista,
hinduista y además también sin dejar de ser católico, ¿no? Él tuvo esta capacidad de la triple o cuádruple pertenencia porque él hablaba, además de ser budista, hinduista y católico, cristiano, hablaba de el mundo secular, que también él podía moverse en el mundo de la ciencia, de la secularidad. Entonces tenemos también todos estos personajes, así como los que ya mencionamos de la teología de liberación. Tenemos también todo este movimiento que tiene que ver ya con una mística en diálogo con los feminismos y la diversidad sexual. Eso, si bien, digamos, tiene sus raíces en el siglo pasado, es algo más propio de nuestra época y creo que esta mística apenas está dándose a ver porque apenas se está tomando en cuenta, o sea, repito, no porque no existiera, sino porque hoy pues tenemos más apertura ante estas realidades y entonces hay mucho más material accesible de las místicas mujeres, de la mística y el feminismo, la mística y la diversidad sexual, mística queer. Acabo de ver recientemente la publicación de un libro colectivo sobre la cuestión también de la espiritualidad queer y hay textos sobre mística en ese libro. Entonces tenemos, por lo tanto, hoy una proliferación de distintas facetas. Yo aquí agregaría una suerte recuperando esta máxima de Panikkar y Ragner que ya mencionaba, el cristiano, la cristiana del siglo XXI será místico o no será, se refiere a que, y continúa la frase, es decir, o tiene una experiencia auténtica o no será cristiano. Hemos pasado de una época, a partir de todo lo que vimos, ¿no? de procesos eclesiales cerrados, clausurados, intolerantes, discriminatorios, etcétera. Estamos en un momento de crisis no solamente de la Iglesia Católica, sino de las religiones en general, aunque digamos hay algunas que están leyendo mejor los signos de los tiempos, paradójicamente, que la supuesta cristianismo, que eso sería algo más de su vocación. Sin embargo, lo que sí vemos como uno de los caminos que se siguen abriendo y que siguen dando sentido de vida a las y los creyentes es este retorno a la experiencia viva del Dios vivo, ¿no? Aunque valga la redundancia. ¿Y cuál es una de las manifestaciones concretas de eso? Reciente, entre comillas, porque también es más o menos desde tiempos de Thomas Merton hasta acá, efervescencia de la oración contemplativa. Y esto estoy convencido que se lo debemos en buena medida al diálogo interreligioso. Yo creo firmemente, junto con otras y otros, que el encuentro entre el budismo y el cristianismo fue un encuentro muy fructífero para ambas tradiciones, de tal manera que los budistas aprendieron del cristianismo a comprometerse más con el mundo, la parte política y social. Vemos grandes personajes como Thich Nhat Hanh, Premio Nobel de la Paz, que estuvo y caminó junto con Martin Luther King y por supuesto un gran cristiano que da la vida por la liberación de su pueblo afroamericano en Estados Unidos. Y como Thich Nhat Hanh pues bebe de toda esta lucha no violenta. Tenemos obviamente al personaje de Gandhi y de ahí cómo surge Lanza del Basto en este diálogo, pero volviendo al diálogo cristiano-budista, también tenemos al propio Dalai Lama actual, que también pues va a ser cercano a Thomas Merton, y del otro lado el cristianismo recuperó del budismo todas las técnicas contemplativas que ya tenía en el propio cristianismo y hay un resurgimiento de la oración esicasta, por ejemplo, o una proliferación de cristianos que practican Zen y eso les hace también redescubrir toda la dimensión mística de su propia tradición, ¿no? Y tenemos ahí personajes como Franz Jalix, como Ana María Schluter, que ya la mencioné. Actualmente hay personajes como Pablo de Ors, por ejemplo, en España, Alexander Satirka en México, y así hay como esta proliferación, repito, de una mística de que le llaman algunos de los ojos abiertos, o sea, una mística atenta al mundo que se quiere encarnar cada vez más, comprometerse con los más pobres, comprometerse con la transformación de la sociedad, una mística con conciencia ecológica que además quiere recuperar esta dimensión, diría Panikkar, cosmoteándrica y como la mística no es una fuga mundis, ni mucho menos en deterioro de la naturaleza, sino en diálogo con los pueblos originarios que son los grandes maestros de la mística de la tierra. El propio cristianismo está recuperando lo que ahora le llaman la ecoteología, ¿no? Y la ecoespiritualidad, que tiene que ver con esta vivencia espiritual
dentro de los propios ciclos de la Tierra y recuperar la naturaleza, o mejor dicho, recuperar la dimensión divina de la naturaleza, así como también la tenemos los seres humanos y la divinidad, ¿no? Por eso cosmo teándrico, Dios, hombre y mundo. De la misma manera, pues todo este diálogo con la ciencia, una mística, decíamos con Hilda Graef, cada vez menos cimentada en los fenómenos extraordinarios y las cuestiones muy desde ese sentido, sino más y sobre todo en términos de un aterrizaje de la contemporaneidad, de la cotidianidad, también una recuperación de la salud mental, una comprensión cada vez mayor que nos ha llevado la psicología o las psicologías modernas, que ya no patologizamos, ¿no? Que eso hacía la psicología moderna, digamos, más tradicionalista, primera, que patologizaba las experiencias espirituales y por lo tanto las condenaba, y la espiritualidad o la mística que separaba, digamos, la psicología, incluso la veía como algo negativo y por lo tanto tenías como estas místicas y místicos, pero lleno de neurosis en muchas ocasiones, que la mística te va ayudando, ¿no? Pero no lo puede, digamos, solucionar todo. Hoy por hoy tenemos un proceso de desarrollo humano, o sea, de maduración de la persona, que el propio proceso místico se puede ir complementando, con tratamiento psicológico, con acompañamiento, para ir sumando al autoconocimiento, a la sanación, a la salud mental, y que por lo tanto el sujeto, como diría San Ignacio de Loyola, que para hacer ejercicios necesita haber sujeto, es decir, haber las condiciones para poder recibir este don divino. En ese sentido, pues toda la parte de la psicología y del proceso de maduración de la persona aporta y no estorba al proceso también de crecimiento en la vida mística. Por supuesto, la psicología acompaña hasta un momento del camino. La mística lleva más lejos, pero es importante esa ayuda que nos da también la psicología. El diálogo interreligioso, ya lo mencionábamos, hoy no puede haber mística que no sea en apertura interreligiosa, porque la interreligiosidad nos ayuda a ver puntos ciegos que tenemos, a recuperar tesoros que habíamos olvidado y también a abrirnos a la creatividad, porque incluso, por lo menos en la experiencia cristiana, el espíritu siempre es nuevo, siempre es creativo, siempre es novedoso. Así ha sido la historia de la experiencia cristiana de las comunidades y por lo tanto, de aquí para adelante también nos esperan el espíritu como mucha novedad, mucha creatividad, y el diálogo con otras tradiciones también ha brindado eso. Justicia de género, justicia ambiental, todas estas cosas que hemos mencionado, la dimensión contemplativa, recuperar el cristianismo como una experiencia viva, no como un dogma meramente, no como una serie de ritualidades, no nada más como una cultura que heredé y que ni siquiera comprendo ni vivo, sino la conciencia de sentirme amada, de sentirme amado por este Dios que me amó primero, y desde ahí voy conociendo profundamente a Jesús de Nazaret y toda la tradición que me va abriendo a esta sabiduría mística, que es un saber por experiencia y no un saber erudito, técnico, libresco. Pues bien, este video pues fue más o menos por eso. Repito, creo que hoy hay varias aristas, creo que hoy la mística sigue siendo importante. En lo personal, quien conoce un poco mi obra y lo que yo he trabajado, yo trabajo la mística en su dimensión antisistémica, es decir, cómo la mística se desenvuelve, se materializa en modos de vida concretos que necesariamente son críticos frente al status quo contemporáneo del consumismo, de la violencia, de la destrucción de la tierra. O sea, cómo la mística en sus distintas dimensiones va preparando a la persona para vivir desde una dimensión de la realidad mucho más densa, o sea, es decir, tener una perspectiva mucho más honda de lo real, y eso necesariamente transforma la vida, transvaloriza todos los valores, por decirlo en términos nietzscheanos, y nos va llevando a eso, a la construcción de mundos distintos frente a los horrores del capitalismo, del patriarcado, de los colonialismos y las grandes violencias contemporáneas que estamos experimentando en el cuerpo. Estamos ante una crisis civilizatoria garrafal, el colapso lo tenemos enfrente, y yo estoy convencido
de que la sabiduría mística de todas las tradiciones tiene mucho que aportarnos y que son realmente la respuesta, porque nos llevan a vivir desde la fuente, enraizados en la vida con mayúscula, y desde ahí hacer vida, ¿no? Vida comunitaria, vida personal, vida de pareja, vida social, vida afectiva, etcétera, etcétera. Y entonces en todas estas, creo que uno de las grandes aportaciones de la mística contemporánea, creo que es hablarla en plural, las místicas, ¿no? Con toda esta conciencia que ahora tenemos. Pues bien, yo lo dejaría hasta aquí. Con este video nos despedimos. Tienen aquí al final, les voy a dejar la playlist de todos los videos, casi 20 videos que hicimos sobre historia de la mística, empezando con la mística en el Nuevo Testamento hasta esta mística contemporánea, siguiendo el libro de Hilda Graef, pero también como enriqueciéndonos de otros materiales, de otros comentarios. Agradecerles profundamente a todas las personas que estuvieron siguiendo estos videos, que estuvieron comentándolos, dando sugerencias. Todo eso lo van a encontrar aquí, van a poder verlos. Les invitamos a que los compartan, a que nos dejen sus comentarios, a que se suscriban al blog Amanecer. Nosotros seguiremos creando más material sobre mística, filosofía, reseñas de libros y cosas que vamos trabajando. Espero de nuevo que les haya gustado todo este trabajo. Mi nombre es Elías González. Ojalá nos ayuden a suscribirse y a compartir este y los otros videos. Muchas bendiciones y seguimos en contacto. Hasta la próxima.